Hay recorridos que no se miden por kilómetros ni por el tiempo que tardas en completarlos, sino por la manera en que te invitan a bajar el ritmo. Este es uno de ellos. Desde Maribor comienzo a subir paso a paso la colina Pirámida, un lugar verde, silencioso y muy querido por los locales, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad. No es una subida exigente, pero sí es una experiencia que se disfruta mucho más cuando se hace sin prisas, escuchando el entorno y dejándose llevar. Sean todos bienvenidos. Esta colina se encuentra justo al norte de Maribor. Tiene una altura aproximada de 386 metros sobre el nivel del mar, lo que supone un poco más de 100 metros de desnivel con respecto a la ciudad. No es una gran montaña, pero la posición estratégica la convierte en un mirador natural y un paseo habitual para los residentes de esta ciudad eslovena, conocida precisamente por ofrecer numerosos espacios para caminar y hacer senderismo urbano. Vista desde abajo, la colina Pirámida ya se percibe como un punto de referencia visible desde muchos sectores de Maribor. El ascenso se realiza por un sendero amplio de gravilla, cómodo y bien acondicionado, pensado para todo tipo de visitantes. Aquí no hay pendientes agresivas ni tramos complicados. Como pueden ver, suben niños, adultos mayores y hasta personas con cochecito de bebé. El camino serpentea suavemente entre la vegetación, permitiendo que cada quien avance a su propio ritmo, algo muy acorde con la manera tranquila en la que se vive en esta ciudad. A medida que se avanza, el entorno se vuelve muy agradable y se camina rodeado de viñedos, mientras poco a poco se ve el paisaje urbano de Maribor, la segunda ciudad de Eslovenia. Aquí la naturaleza es bonita dentro de todo el paisaje cotidiano, ya que esta región está marcada por colinas suaves y cultivo de la vid, que recuerda que esta no es solamente una ciudad, también es campo con tradición agrícola y con una fuerte identidad ligada al vino desde hace siglos. El recorrido que hago se podría hacer fácilmente en unos 30 minutos, pero lo recomendable es tomarse mucho más tiempo, ya que uno de los grandes aciertos de este sendero es que cuenta con bancos y pequeños claros pensados para detenerse y descansar. No están ubicados al azar, ya que cada uno ofrece una vista distinta. Desde aquí se alcanzan a distinguir tejados, calles, parques y los puentes que cruzan el río Drava. Por eso esta subida no es una meta deportiva, sino una invitación a vivir el camino como la vida misma, con calma, pausas y momentos para observar. Conforme se gana altura, la ciudad comienza a mostrarse en su conjunto. Se distinguen claramente sus zonas verdes, la estructura ordenada del centro y cómo Maribor se integra con el paisaje que la rodea. Desde aquí se entiende por qué suele mencionarse como una de las ciudades más verdes y habitables de Eslovenia. En esta vista de verano se intuye también cómo, en otras épocas del año, estas colinas y montañas cercanas cambian de uso, especialmente en invierno, cuando el esquí y otros deportes de nieve se vuelven protagonistas en el país. En el tramo final el paisaje cambia ligeramente, ya que el sendero bordea la parte posterior de la colina y aparecen a un lado los restos de lo que fue un antiguo castillo, ya que a comienzos del siglo XII la familia Spanheim construyó aquí una fortificación para protegerse de incursiones húngaras.
Con el castillo, el asentamiento fue creciendo y ganando importancia comercial, dando origen a lo que más tarde sería conocida como Marchburg o Marburgo, el antiguo nombre de Maribor. Del castillo, como ven, solo quedan ruinas y piedras. Se sabe que en 1528 sufrió un incendio, fue restaurado en 1560 y finalmente demolido en 1790. Con parte de sus materiales se levantó una pirámide de piedra, elemento que terminó dando nombre definitivo a esta colina, pirámide. Aunque de esa estructura queda poco por ver, el punto culminante conserva el edificio más representativo de este lugar, una pequeña capilla que veremos enseguida. Desde distintos puntos de la ciudad, la colina se reconoce fácilmente por esta capilla dedicada a Santa Bárbara, construida en el siglo XVIII. Es una edificación sencilla, sin grandes adornos, pero que refuerza la sensación de recogimiento que acompaña todo el recorrido. Para muchos, llegar hasta aquí es el premio final de una sencilla subida, y aunque permanece cerrada y protegida por una reja, algunas placas informativas recuerdan de esta capilla su valor histórico y simbólico. La presencia de la capilla junto a las ruinas del antiguo castillo y el entorno natural hacen pensar en lo estratégico que fue este lugar en el pasado. Hoy aquí se ofrece un mirador de 360 grados desde el cual se observa la ciudad y los edificios más representativos, además de ver todo este ambiente natural rodeado de colinas, lo que le daba a Maribor un carácter muy particular, donde lo urbano y natural conviven sin imponerse lo uno sobre lo otro, conociéndose esta ciudad como una de las más encantadoras para vivir en toda Europa. El mirador de Pirámida lo pueden subir a cualquier hora del día, ya que cuenta con iluminación. Para este trayecto lo realicé a mediodía para evitar los mosquitos al caer la tarde, pero lo atractivo de este lugar es su sencillez. No necesita infraestructuras para funcionar y su valor está en lo esencial: subir caminando, sentarse por un momento y observar con todo el tiempo a favor. Después de disfrutar las vistas desde lo alto, el descenso se hace con la misma calma con la que se sube. La bajada deja una sensación agradable, la de haber comprendido un poco mejor cómo se vive en Maribor, y este paseo me confirma que muchas experiencias memorables no están ligadas a grandes monumentos, sino a caminos sencillos, cargados de historia, paisaje y hasta silencios. Y así, compartiendo con ustedes de este momento en la naturaleza, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, y si te gustan de estos viajes, acompáñame en estas historias donde siempre aparecen planes alternativos y sin prisas que permiten descubrir los secretos de ciudades tan agradables como Maribor. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.